están, amigos televidentes? Sean bienvenidos una vez más a Operación Rescate, un programa que no solo te muestra la dramática realidad que se vive a nivel familiar y social en Bolivia y en todo el mundo, sino que te presenta desde una perspectiva bíblica herramientas que te ayudarán a formar parte de la solución a esta realidad. El día de hoy estaremos hablando acerca del testimonio de Marcos Aguirre, un médico de profesión quien luego de atreverse a cruzar con la barrera del razonamiento, su vida cambió. Luego de disponerse a creer en Jesús, Dios lo liberó no solamente de la ciencia, de su lógica y de la sabiduría humana, sino que también lo liberó de ese vacío existencial que lo mantenía atrapado en el mundo de la incredulidad. Conoce su testimonio junto al apóstol Marcelo Salas. Damos inicio a Operación Rescate. La falta de paz en el alma, en el espíritu, la soledad, son temas que hacen al diario vivir del ser humano. Cuando el ser humano no tiene saciado ese vacío, es como una especie de hueco que tiene el ser humano y que Dios lo permitió que el hombre sea creado de esa forma para que Dios pueda venir a ser el centro y pueda convertirse en esa fuente de paz y en esa fuente de gozo, de seguridad. Al no tener esa experiencia el ser humano con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, empieza a sufrir un sinnúmero de síntomas. Estoy hablando de pobre autoestima, estoy hablando de independencia, estoy hablando de temor a ser descubierto, estoy hablando de incapacidad para desarrollar relaciones interpersonales significativas, estoy hablando cabalmente de esa inseguridad que no me deja enfrentar retos, hacer compromisos, sobre todo en la parte afectiva, sentimental, emocional. Estas personas permanentemente están viviendo una vida muy vulnerable. Creo que la falta de paz, creo que la soledad, cuando no se la sabe manejar, cuando uno está dejando que esos síntomas cada vez se acrecenten, la vida de uno corre riesgos y muchas veces hemos visto personas que hasta se han quitado la vida. Estoy en el estudio con mi hermano, el doctor Marcos Aguirre. Él es de profesión médico. Yo lo invité al programa porque es un hombre que ha pasado por estas experiencias de vacío, de soledad, de ausencia de paz en su vida. Y más allá de todos los logros que ha recibido a lo largo de su carrera, porque es un médico muy exitoso en Bolivia, él me comentaba de que pese a eso había ese vacío en su corazón, cosa que no podía llenar con nada de lo que le podía ofrecer los éxitos que él logró en su profesión. Marquito, gracias por estar con nosotros, realmente un placer poder estar contigo y comentarle a la gente que nos sigue a través de enlace, a través de este medio, ¿cómo era tu vida antes? Comentábamos extra micrófonos que fuiste un hombre muy exitoso dentro de tu carrera como médico y con un sinnúmero de reconocimientos y además de cargos muy importantes, muy valiosos para un profesional como tú, como médico. Háblanos de esa etapa y cómo era que tú vivías en tu casa cuando estabas solo. ¿Cómo era en sí la realidad de lo que había en el corazón de Marco Aguirre? Era un hombre solitario, un hombre que buscaba aceptación, era un hombre competitivo, un hombre que no sentía que no tenía propósito, por lo tanto se hizo un hombre de mucho trabajo, he logrado muchos reconocimientos, pero dentro de mi corazón no había paz, había soledad, había miedo, había temor y una válvula de escape era el alcohol. El alcohol y las mujeres. Eso impidió por mucho tiempo que yo pueda hacer una vida matrimonial, una relación. Tenía miedo a las relaciones, a los compromisos. ¿Y esto a qué se debía? Básicamente el antecedente de haber tenido una familia disociada con un padre muy autoritario. Entonces ¿Había violencia en casa? Había mucha violencia en casa, peleas en la casa. Yo era el mayor, soy el mayor en la casa. Entonces yo he tenido que pasar todas esas experiencias de primera mano como coprotagonista.
mucho dolor, mucho miedo, mucho llanto, mucho quebranto. Eso determinó que yo sea un hombre que busque la aceptación, sobre todo de mi padre. Entonces me hizo un hombre muy competitivo. Pero en el fondo no era en sí por un deseo personal de llegar a ser competente en tu carrera, sino que estabas tratando de agradar a tus padres. Claro, desde niño yo he visto que yo tenía ciertas habilidades y talento. He salido muy buen estudiante de mi colegio, pero yo me di cuenta que en un tiempo esta parte empecé a agradarlo a mi padre. Hacía cosas para agradarlo. Él era la motivación. Era la motivación. Él quiso que yo estudie medicina. Yo quería agradarlo a él porque buscaba la aceptación. Y después yo me hice un hombre competitivo, pero sin propósito. En mi corazón no había paz. Entonces yo lograba una cosa, me satisfacía, buscaba otra, me satisfacía, buscaba otra, buscaba esa satisfacción y siempre quedaba vacío. Lograba algo y quedaba vacío. Lograba algo y quedaba vacío. Una vez creciste, te hiciste hombre, maduraste, esta sensación que te dejó la ausencia de tu padre, porque fallece con el tiempo, también me comentabas, Sí. Fue algo que se convirtió en un estilo de vida. Andabas buscando galardones, superarte, pero era porque querías encontrarle un verdadero sentido a la vida, como muchos profesionales hoy en día, que por cierto, creo que es legítimo superarse, estudiar, vivir una vida estudiando, pero no por agradar a alguien, no para desarrollar un sentido de valía y de pertenencia. Y creo que en eso hemos cometido muchos errores los padres, porque todavía seguimos con esa cultura de necesitas estudiar para ser alguien. No, el valor no está determinado por tu profesión, tu carrera, tus logros, etcétera, etcétera. Eso habla de tu autoestima y de tu capacidad. Correcto. Pero el ser humano intrínsecamente ya tiene un valor. Por Y supuesto. creo que en eso hemos cometido un gran error. Eso no lo conocía. Eso no lo conocía. Entonces yo pensaba que tenía otros conceptos del éxito. Entonces el éxito para mí era tener cosas, tener nombre, tener prestigio y lograr cosas. Pero cuando yo tenía esas cosas, mi corazón seguía vacío, sin propósito. Y las mujeres eran un trofeo. Por supuesto, buscando aceptación en la mujer, el trofeo, el trago, en las malas compañías. En esa área me gustaría quizás que nos puedas dar un poco más de luz en cuanto a tu incapacidad para poder consolidar una relación. Muchos hombres en este momento tienen el deseo legítimo de poder conformar una relación significativa, casarse, tener una familia, pero ese entorno donde han crecido muy maternalista, muy patriarcal, y en muchos casos esa inseguridad los lleva a buscar una mujer con el fin de tener una relación sexual, de sacarle el sí, de tener un tiempo quizás especial con ellas, pero a la hora de desarrollar la relación, a la hora de poder formalizar una relación, ellos tienen temor, y el temor está camuflado de, ¿cómo le decimos a los hombres en la sociedad? Machismo. No machista. Don Juan. Digamos, ese temor está disfrazado por un término al que le llamamos Don Juan, que es el típico hombre que tiene muchas mujeres, pero no puede consolidar una relación. A eso la sociedad muchas veces lo llama o lo ve como una virtud, de que el hombre tenga muchas mujeres, pero sin embargo, detrás de esto hay un hombre inseguro. Tú me comentabas que ese problema tenías. Inseguridad. Entonces, los antecedentes en la familia disociada hace que el hombre no pueda tener capacidad de formar, de relacionarse adecuadamente dentro de ciertos parámetros con una mujer y formar una familia. Y yo he fracasado en ese aspecto de poder formar una familia porque había miedo, había temor a la responsabilidad. Entonces esas cosas hicieron que yo no tenga hasta un tiempo una familia. Claro, y al venir de una familia tan llena de conflictos, carencias y los modelos de padres que tuviste, de alguna u otra manera es como si preparen al niño, al adolescente, al joven el día de mañana para mantener un corazón cerrado a cualquier relación
y más allá de suplir una necesidad biológica que es una relación sexual, uno no va más allá. Pero creo que somos muy parecidos todos, ¿no? Venimos de hogares disfuncionales, con muchos problemas, mucha violencia, los roles de los esposos muy distorsionados, nada que ver con lo que hemos aprendido en la vida cristiana. Me comentabas que si se tratara de éxito, tú hayas sido el hombre más feliz del mundo porque has tenido muchos logros, reconocimientos, has hecho especialidades, has ocupado cargos de trascendental importancia. Háblanos un poquito de eso, querido hermano. Yo consideraba que tener éxito, que he tenido gracias al Señor, ahora doy gracias al Señor en su tiempo, he sido médico reconocido, he ocupado una cartera de médico representante boliviano ante el Comité de Cáncer de la Mujer latinoamericano, vicepresidente de la Sociedad de Hematología, una premiación de la IOCIEN Internacional como mejor médico ginecólogo-oncólogo, reconocimientos institucionales del Departamento de Tarija, la Alcaldía de Yacuiba, reconocimiento de la Cruz de Plata, mérito institucional y una serie de... Porque hacía una vida, y yo tratando de paliar estas cuestiones, una vida de trabajo social y me abocaba a eso. Pero en el fondo simplemente era eso, era simplemente paliativo. Iba buscando satisfacer esa alma que estaba fragmentada, haciendo cosas por las personas, haciendo cosas por mí, buscando reconocimiento, pero en el fondo cuando llegaba la noche, llegaba la soledad, entonces ya podía verme a mí, un hombre que tenía soledad, que tenía temor, que tenía miedo y que estaba, sí, definitivamente. Interesante lo que nos cuenta el doctor Marco Aguirre. Él actualmente es pastor de la Iglesia Tiempo de Cambio. Yo lo invito a que usted nos siga porque después de una pausa usted conocerá la experiencia que él tuvo con nuestro amado Salvador Jesucristo y a partir de ese momento se convirtió en un hombre lleno de paz, lleno de seguridad. Es un hombre que ahora usa todos los éxitos que Dios le ha dado para poder llevar el Evangelio también a muchos médicos que necesitan escuchar que hay mucho más allá que ese superficial éxito que hemos aprendido los seres humanos. Vamos a una pausa y cuando estemos de vuelta seguiremos con este poderoso testimonio. ¡Dios es fiel! ¡Yeah! ¡Dios es fiel! No tienes que ser diestro de la noche a la mañana, pero empieza diciendo, el que está en mí es mayor que la tentación, que el demonio, que la debilidad, que el vicio, que el mal carácter, que esta atadura. Tienes que empezar primero creyendo, después declarándolo. 9 años de ser testigos del poder sobrenatural de Dios. El diablo me tiene que devolver lo que me he robado, porque Dios vive en mi vida y en mi hogar. Me ha devuelto a mi esposa, a mi hija. Estoy aquí para glorificar el nombre de Dios. ¡Aleluya! Milagros, vidas transformadas. Todavía hay poder en la oración intercesora. 9 años sirviendo a nuestra sociedad. Iglesia Tiempo de Cambio. Todas las artes y ramas de estudios, incluyendo la ciencia, fueron creadas por Dios. Dios nos dio la razón para que por medio de esta podamos entender las cosas en este mundo. El gran problema surge cuando intentamos entender a Dios por medio del razonamiento humano, del intelectualismo y la ciencia. No nos olvidemos que la fe desafía a la razón, ya que la razón es natural, pero la fe es sobrenatural. Cuando intentamos entender a Dios por medio del razonamiento humano, dejando a un lado la fe, fracasamos. Volvemos a estudios. Estamos con el testimonio del doctor Marco Aguirre, actualmente pastor de la Iglesia Tiempo de Cambio y un hombre con un testimonio extraordinario, muy cargado de frutos, y creo que eso es lo importante en la vida cristiana. Querido hermano pastor, doctor Marquito Aguirre, háblanos acerca de tu experiencia con Jesús. ¿Cómo fue que encontraste la paz que solamente Dios puede dar? ¿Cómo fue que llenaste ese vacío y superaste esa soledad? A través de un programa de televisión lo miré una noche y anoté la dirección y al otro ¿Tú estabas mirando el programa que hacemos? Sí, el programa que usted estaba mirando una noche. Anoté la dirección y al otro día vine a la iglesia.
tuve un encuentro con Jesús en esa iglesia. Yo no sentí una relación ese día, electricidad ni nada, pero vino una convicción ese día en el servicio, una convicción de pecado y me di cuenta que yo no era. ¿Tú nunca habías tenido convicción de pecado? Wow, Nunca. disculpa que te interrumpa, pero ese Nunca. tema es tan importante porque los seres humanos que no tienen convicción al escuchar la palabra de Dios, esa gente necesita desesperadamente pedirle a Dios que haga algo por ellos. Porque si no hay convicción, quiere decir que tu corazón está tan endurecido, tan atrofiado, que tú no puedes recibir el amor y la gracia de Dios. Tú cuando escuchaste la enseñanza, ¿sentiste en ese momento la convicción de pecado? Definitivamente. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Entonces yo en ese momento me di cuenta y retumbaba en mi mente las palabras: no soy bueno, no soy bueno, no soy bueno. ¿Tú creías que eras bueno? Consideraba que era un hombre Por las bueno. obras sociales que Por las hacías. obras sociales, por los reconocimientos, y en relación a mis amigos era muy bueno. Wow. Entonces esa convicción vino a mi corazón y yo llegué y dije: no soy bueno. Yo estaba pegado al trago, estaba pegado al cigarro. Yo llegué a mi casa, nunca más volví a fumar, nunca más volví a emborracharme. Desde ese tiempo, a la semana, a los 10 días ya me estaba bautizando. Ya empecé la iglesia, vine el sábado, vine un domingo, vine el jueves y no paré hasta 6 meses después. Ya me nombraron líder, ya tuve una casa de célula, no cumplí un año más, ya estaba pastor. Y el Señor, cuando usted me ungió como pastor, bueno, antes de ungir me nombró pastor y hubo una obra en Yacuiba. Entonces yo tomé la decisión de ser pastor antes que médico. Y esa decisión hizo que el Señor vea en mi corazón que había una convicción, que yo estaba decidido a seguirlo. Eso es lo que necesita el hombre para producir transformación. Entender que hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Cuando mora el Espíritu de Dios en nuestro corazón, eso produce transformación y poder. Eso determina que el hombre cambie, transforme su vida. Ya no existía el doctor Marcos Aguirre, temeroso por las noches, cambiante, díscolo, bipolar. Se hizo un hombre nuevo, un hombre transformado. Aprendí a amar de verdad. Aprendí a tener misericordia de verdad por las personas. Aprendí a ser un hombre consecuente con lo que hablaba y con lo que actuaba. Aprendí a ser un hombre con autodominio, un dominio propio. Ya no existía ese hombre díscolo y que estaba manejado por las circunstancias o por las motivaciones externas. Entonces aprendí a mirar al Señor y aprendí a amar a las personas de la manera que el Señor quiere que ame, sin intereses, y a no hacer obras sociales ni por las fotos ni por los reconocimientos, sino hacerlo simplemente porque el Señor puso en mi corazón ese amor. Porque yo tenía la certeza de que el amor era del hombre, pero el amor no es el hombre. El amor viene de Dios, dice la palabra. Y eso es lo que transformó mi corazón y transformó mi mente. Me hizo un hombre diferente, con denuedo, con sabiduría. Eso es lo que la gente necesita. Entender que existe un Dios todopoderoso y que nos perdona todos los pecados. No importa la cantidad de pecados que tengas, el Señor perdona tus pecados. Y eso hace que haya una convicción que nazca de tu corazón. La certeza de que tú amas y reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, eso te produce perdón en tu vida, ya no más condenación. Mora el Espíritu, tú vives haciendo las cosas que el Señor quiere hacer, de modo tal que los propósitos de Dios se empiezan a cumplir en mi vida. Yo ahora soy un médico diferente. Era un trabajólico, trabajaba a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, con asociaciones no valederas. Por lo tanto, yo perdí mucho dinero. Ahora trabajo mucho menos y gano más porque el fruto de mi trabajo, y mi trabajo es bendecido. Qué bueno. Cuán poderoso es cuando un ser humano tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio y se rinde totalmente al Señor. No 80%, no 90%. Hay algunos que lo van haciendo progresivamente. Si hay algo que tuvo el doctor, fue que tras escuchar el Evangelio, él se rindió totalmente a Dios. Esa es la pequeña pero gran diferencia entre uno y otro. Eso permitió que inmediatamente él se involucre en la obra, se compenetre con la visión, se integre con la visión. Cuando acordé, él estaba yendo conmigo a las campañas, él estaba disponible, él todo el tiempo estaba ahí dispuesto a servir, ya se había bautizado, entró en la escuela, empezó a empaparse de la visión. Me acuerdo que un día fuimos a Yacuiba, nuevito, 1 año, pero ya estaba él sí avanzado en conocimiento, en formación.
me dice él, pastor, usted tiene que levantar una obra aquí en Yacuiba. Le digo, pero en este momento no tengo al pastor para mandarlo. Me gustaría, me encantaría y lo pruebo. Y le digo, yo sabiendo de las actividades que él tiene aquí en Santa Cruz, Bolivia, en cuanto a su profesión, él es médico, ya ustedes saben, le digo, Marco, ¿tú te vendrías aquí de pastor si abro una obra? Me vengo, me dijo. Ese día salimos con él a buscar un inmueble, alquilamos un inmueble y lo dejé ahí con la obra. No había nada planificado, pero percibí que él tenía el llamado. Ahora hay una obra que está creciendo en Yacuiba, que está prosperando. Dios me hizo violentar los parámetros del hombre, que tienen que ser a los 5, a los 7, a los 10 años. No, lo ungí al año y meses, porque estaba disponible, porque me demostró frutos. Y sigue trabajando con nosotros y sigue creciendo, aunque esa no es la regla, separar pastores en un año, pero hay sus excepciones. Hay personas que rinden totalmente el control de sus vidas y ahora es, aparte de ser un profesional, un excelente siervo que está siendo de bendición para Yacuiba, llevando la visión del reino, trabajando en conjunto con nosotros. Marquito, gracias por tu testimonio. ¿Qué le podrías decir a esos profesionales que te están viendo por un lado y que piensan que la vida es trabajar y trabajar, alcanzar logros, objetivos, y más allá de que eso sea legítimo e importante, no es el todo de la vida? ¿Qué le podrías decir a los jóvenes que te están viendo y quizás ellos están con ese concepto de éxito muy distorsionado y están pensando en conquistar el mundo y creer que eso es lo que les va a llenar el vacío que hay en sus corazones? Han pasado muchos años para darme cuenta a través de la convicción del Señor en mi vida que todos los éxitos, el dinero, el reconocimiento que uno pueda tener no da felicidad, no da paz, no da gozo. El verdadero camino es Jesús. Lo que yo quisiera algún día heredar a mis hijos sería, más que los títulos, la herencia, heredar la fe, heredar mi fe, porque cuando el hombre es bendecido, usted no necesita, no quiero hacer una apología de lo que no debe de ser, pero el hombre cuando es bendecido, cuando está bajo el dominio del Señor, su vida tiene éxito, tiene prosperidad. Y es un éxito completo. Es completo porque el cómo viene completo, porque hay familia, hay hijos, hay negocios, hay... y hay una sociedad que se contagia de ese éxito. No es un éxito mezquino. No es un individualista. No, que uno tiene que andar pisando a las personas como estábamos pisando a las personas. En esa batalla, en esa carrera salvaje, desmedida, que no importaba a quién pisar por sobresalir. En cambio, ahora todo es diferente a través de la palabra del Señor. Hace que uno tenga amor por las personas, hace que yo tenga la posibilidad. Yo trabajo en un oncológico y más allá de darle una solución médica, yo puedo decirle que existe un Señor que puede curarla. Que como médico, yo por el cáncer de mama, le digo que el 80% no tiene causa. Y yo sé que el Señor puede curar. Y tampoco tiene cura, ¿no? Humanamente. No tiene cura. Marquito, gracias por este tiempo. Solo me queda orar contigo que me estás siguiendo. Amén. Pedirte que seas un poco humilde y le digas al Señor Jesús que lo necesitas. Si tú quieres hacerlo, me puedes seguir con esta oración. Señor Jesús, gracias por haberme dejado escuchar y ver este testimonio de este hombre que dedicó su vida al estudio, a alcanzar logros, objetivos, metas, pero con un corazón vacío, enfermo, lleno de temor, soledad, tristeza. Hoy entendí, amado Jesús, que la fuente de la felicidad, del gozo, la paz, eres tú. Lo demás es una añadidura. Y yo quiero en este momento abrirte el corazón, confesarte como mi Señor y mi Salvador, y pedirte que cumplas todos los propósitos que tienes para conmigo. Señor, que mis éxitos, mis triunfos y mis logros me ayuden a reconocer que toda buena dádiva, galardón, honra viene de ti, y que me lleve a levantar al caído, a darle esperanza al que no quiere luchar por la vida, a levantarle la estima a aquel que cree que no puede, y sobre todo a presentarle al mundo a ese Jesús maravilloso que murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, darnos vida eterna y mientras estemos en esta tierra, darnos una vida en abundancia integral. Gracias, Jesús. Amén. Amén.
Usted hizo esa oración. Nosotros nos sentimos realizados porque ese es el fin de los programas que hacemos. Dios te bendiga. Busca una iglesia donde se predique el Evangelio. Si quieres estar en contacto con nosotros, en el pie de pantalla están los teléfonos, la dirección de la página web. También tenemos un correo electrónico donde tú nos puedes escribir. Así que llámanos, nos gustaría saber de ti y bueno, conocer cuál fue el impacto que tuvo el testimonio de nuestro amado hermano, el doctor Marco Aguirre. Hasta la próxima oportunidad.